Hola amigos de Vivir Feliz. Hoy veremos el número 2 del top 15 del orden en que las diferentes partes de nuestro cuerpo envejecen. Antes de entrar en materia, deseo hacer una separata para abordar el muy sensible caso de la visión de los pequeñines. Muchas veces, los niños no saben que tienen problemas de visión porque creen que la forma en la que ven el mundo es lo normal. No tienen nada contra qué compararlo. Imagina esto, un niño no se da cuenta de que el pizarrón no está borroso para todos y él o ella piensan que todos ven el pizarrón borroso. Tampoco se dan cuenta de que las hojas de un árbol no son solo manchas verdes. De hecho, se estima que 1 de cada 4 niños tiene algún tipo de problema de visión, como miopía, hipermetropía o astigmatismo. Y estos problemas pueden afectar su desempeño escolar, su autoestima e incluso cómo disfrutan la vida. Muchos padres piensan que sus hijos tienen problemas de aprendizaje, cuando en realidad sus pequeñines están sufriendo de un problema de visión no diagnosticado. No esperes a que tu hijo o hija te dé una señal de que tiene un problema visual. Mi hijo no me dio la más mínima señal. Por fortuna lo atendí a tiempo, porque un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre un problema corregible y uno que se convierta en permanente. Idealmente el primer chequeo debe hacerse antes de los 3 años. Es increíble cómo un par de lentes puede cambiar el mundo para ellos. Soy el Dr. San Román, tu fan número 1, y este es tu canal, Vivir Feliz. Saludos especiales para mi fan número 1 en New York, Aisely López. El paso del tiempo y tus ojos. Para una mejor comprensión, necesitamos conocer las partes principales del ojo. La córnea es la capa transparente que protege al ojo y ayuda a enfocar la luz. Dato curioso, el trasplante de córnea es el trasplante más realizado a nivel global. El iris es la parte colorida del ojo, limita la entrada de luz al ojo. La pupila es la apertura central del iris que regula la entrada de luz al ojo, permitiendo la visión. El cristalino es una estructura flexible y transparente que cambia de forma para enfocar objetos cercanos y lejanos. La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que contiene células sensibles a la luz, conocidas como conos y bastones. La mácula es la zona central de la retina responsable de la visión detallada y en colores. Es esencial para leer, reconocer rostros y ver con claridad. El campo visual humano abarca aproximadamente 190 grados en total, 120 grados de visión periférica en cada ojo, 70 grados de visión central donde los ojos se superponen permitiendo la percepción detallada y en profundidad. Esta combinación permite una visión amplia, aunque la visión nítida y precisa ocurre en el centro, donde se encuentra la mácula. El proceso de la visión. La luz entra por la córnea. La pupila limita la cantidad de luz que entra en el ojo. Si estamos en un ambiente oscuro, nuestra pupila se dilatará para que entre más luz, y lo contrario si estamos en un lugar iluminado. La luz pasa por el cristalino y se enfoca en la retina. Allí las células de la retina, los conos y los bastones convierten esa luz en señales eléctricas que viajan por el nervio óptico hasta el cerebro, donde finalmente vemos la imagen. Todo esto ocurre en milisegundos. ¿Qué efectos tiene el tiempo en nuestros ojos? ¿Cómo se da la afectación? ¿Y cómo prevenirlo? Presbicia. Desde los 40 años aproximadamente el cristalino, esa pequeña lente detrás del iris, comienza a perder elasticidad, lo que dificulta el trabajo de los músculos ciliares para modificar la curvatura del cristalino según la necesidad del enfoque, cerca o lejos, dando lugar a la famosa presbicia o vista cansada. Hoy aprenderás qué debes hacer para mantener tu cristalino flexible por más tiempo, para que no te tengas que volver experto en estirar el brazo para poder leer. Cataratas. En la presbicia el cristalino pierde elasticidad. En las cataratas el cristalino pierde transparencia, lo que limita la entrada de la luz que llega a la retina y como consecuencia no podemos ver. Sin luz no hay visión. Las cataratas se desarrollan con el tiempo y nuevamente en su desarrollo intervienen directamente factores como los ya mencionados y ya explicados en el video anterior: radicales libres y estrés oxidativo.
Recuerda que una definición sencilla de estrés oxidativo es un balance negativo entre radicales libres y antioxidantes. Cuando la balanza se inclina en favor de los radicales libres, la consecuencia es el estrés oxidativo y todos sus daños. También recordemos que los antioxidantes son nuestro escudo protector en contra de los radicales libres, que nuestro cuerpo produce antioxidantes y que con el tiempo reduce la producción de antioxidantes. Por fortuna, existen fuentes externas de antioxidantes que podemos adquirir a través de nuestra dieta. Lo veremos más adelante. Retomando, en el daño del cristalino también intervienen los productos finales de glicación avanzada. Recuerda que las personas con dietas altas en azúcares, especialmente refinadas, y los diabéticos están más propensos a este daño. Las cataratas son la causa número 1 de la ceguera reversible en el mundo. El cristalino puede volverse amarillento con los años. Esto afecta nuestra percepción de los colores, haciendo que los tonos blancos parezcan más cálidos y menos vibrantes. Así que si alguna vez notas que las cosas ya no se ven tan blancas, no es solo tu imaginación. El tratamiento consiste en reemplazar el cristalino por un LIO, lente intraocular. Hay lentes monofocales, multifocales, acomodativos y otros. Si bien es cierto que las cataratas tienen solución, es importante que consideremos que nada como lo natural. La mácula es una parte muy importante de nuestra retina y es susceptible a desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. La retina, especialmente la mácula, puede deteriorarse con el tiempo, afectando la visión central. La mácula es la parte de la retina responsable de la visión detallada y en alta resolución. Por ejemplo, aunque no estoy dirigiendo la vista a mis manos, puedo verlas con mi visión periférica, pero no puedo ver los detalles de mis manos. Los detalles se ven con la mácula. La luz azul tiene una longitud de onda que penetra en nuestra retina, produciendo radicales libres y estrés oxidativo, causando daño a nuestras células fotorreceptoras y degeneración macular. ¿De dónde proviene la luz azul? El sol es la principal fuente de luz azul. Las demás fuentes de luz azul son artificiales. Pantallas LED como celulares, computadoras, tablets, televisiones, y hay otras fuentes artificiales de luz azul que aunque no se vean de color azul, es la temperatura la que está relacionada con la carga de luz azul. Las temperaturas arriba de 2700 K deben evitarse en las luces de tu habitación, porque adicionalmente interfieren con la producción de la melatonina, una hormona producida por la glándula pineal en respuesta a la oscuridad y necesaria para que concilies el sueño. Esto explica por qué no es buena idea ver la tele para dormir. ¿Cómo nos protegemos de la luz azul? Luteína y zeaxantina son antioxidantes que protegen la mácula de la luz azul y del daño oxidativo. Su reducción con la edad deja a la retina más vulnerable y por ello debemos adquirirlas a través de nuestra dieta. La luteína y zeaxantina actúan como un filtro óptico, absorbiendo la luz azul antes de que llegue a las células sensibles de la mácula. Otro enemigo de la mácula es la disminución del flujo sanguíneo, lo que tiene como consecuencia que haya menos oxígeno y nutrientes disponibles para la mácula, afectando la función de los fotorreceptores, los conos y los bastones. ¿Qué disminuye el flujo sanguíneo? Diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, colesterol elevado, sedentarismo. Para efectos prácticos, voy a mencionar las medidas preventivas específicas para cada caso y dejaré para el final las medidas que aplican para todos los casos. Y esas medidas son las nutricionales. ¿Cómo se puede prevenir o ralentizar la degeneración macular? Evitar el tabaco y el alcohol en exceso. Reducen significativamente la circulación, aumentando el daño oxidativo. Uso de lentes con filtro UV. Si trabajas largas horas en un ordenador, PC o laptop o como le llaman en tu país, asegúrate de que tus lentes tengan filtro para la luz azul. Protegen contra la radiación dañina. Ejercicio regular. Mejora la circulación y la oxigenación ocular. Suplementos si es necesario. Complejos con luteína, zeaxantina y zinc pueden ayudar. La degeneración macular relacionada con la edad no tiene cura, pero con estos cuidados se puede retrasar su aparición y proteger la visión. Dato curioso, fumar puede aumentar tu riesgo de degeneración macular relacionada con la edad en un 200%. Así que
Adiós cigarrillos y hola zanahorias. Sé que este comentario no me hace nada popular con los fumadores, pero deseo que entiendan que mi deber es informar. Sequedad ocular. Con la edad producimos menos lágrimas. Esto puede hacer que los ojos se sientan arenosos o irritados. En promedio lloramos unos 64 litros de lágrimas a lo largo de nuestra vida. Esto no aplica para las plañideras. Parpadeamos de 15 a 20 veces por minuto, pero con las pantallas este número puede reducirse a la mitad. Así que no te olvides de parpadear. Llegamos al punto importante. ¿Qué podemos hacer para prevenir todos los daños? Pero primero, el dato curioso. El famoso punto ciego sí existe y hay muchas maneras de encontrarlo. Te mostraré una muy sencilla. Pon tus 2 dedos índices enfrente de ti. Cierra tu ojo izquierdo. Con tu ojo derecho vas a mirar únicamente la uña de tu dedo índice izquierdo. Sin retirar la vista de la uña de tu dedo índice izquierdo, ve desplazando lentamente tu dedo índice derecho hacia la derecha. ¡Voilà! Verás cómo la uña y parte de tu dedo derecho desaparecen. ¿Qué podemos hacer para prevenir el envejecimiento ocular? Aquí tienes un plan de acción. Usa gafas de sol. Te protege de los rayos UV que aceleran el daño del cristalino y la retina. Alimentación saludable. Dieta rica en antioxidantes. Espinacas, zanahorias, brócoli y pescados con omega 3. Los antioxidantes, como las vitaminas A, C y E, actúan como escudos contra los radicales libres. Por ejemplo, la vitamina A protege la retina y mejora la visión nocturna. La vitamina C fortalece los vasos sanguíneos de los ojos y reduce el riesgo de cataratas. La vitamina E protege las células del cristalino del daño oxidativo. Un estudio publicado por el The Journal of American Association demostró que las personas que consumen altos niveles de antioxidantes tienen un 30% menos de riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. Descansa de las pantallas. Sigue la regla 20-20-20. Cada 20 minutos mira algo a 20 pies de distancia, aproximadamente 6 metros, durante 20 segundos. Deseo hacer un homenaje a las personas que ven al mundo de una manera diferente. Las personas invidentes. Ustedes nos enseñan que la visión más poderosa no está en los ojos, sino en el corazón y la mente. Que la luz no solo viene del sol, sino de la fuerza con la que enfrentan cada día. Que el verdadero camino no se traza con la vista, sino con la determinación, el coraje y la voluntad. A ustedes, que desafían los límites y que nos recuerdan que la oscuridad nunca podrá apagar el brillo del espíritu humano, los admiramos, los respetamos y aprendemos de ustedes, porque la verdadera claridad no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos y en cómo elegimos vivir. Llegó la parte en donde hablaremos de los antioxidantes. Los endógenos los produce nuestro cuerpo, y principalmente los exógenos, los que adquirimos a través de nuestra dieta. Pero antes, recuerda, los ojos también necesitan amor y cuidado, igual que el Dr. San Román. Habrás notado que soy un canal chico, por eso tus suscripciones y likes son de mucha, pero mucha ayuda. Y además es gratis. Antioxidantes endógenos. Nuestro cuerpo produce antioxidantes de forma endógena a través de varias rutas metabólicas, pero que no hablaré de ellos no porque no sean importantes, sino porque no están bajo nuestro control. Es importante que entendamos que la producción de estos antioxidantes disminuye con la edad, el estrés oxidativo y la mala alimentación, lo que nos hace más vulnerables. La buena noticia es que podemos adquirir antioxidantes de fuentes externas, y a esos antioxidantes sí les voy a dedicar más tiempo. Los antioxidantes exógenos provienen de la dieta y ayudan a combatir el estrés oxidativo. Las principales fuentes incluyen vitamina A. Estas fuentes son ricas en betacarotenos, un precursor de la vitamina A, que es esencial no solo para la salud visual, sino también para la función inmunológica, presente en zanahorias, calabazas, patatas o camotes como se les conoce en México, espinacas, brócoli, mango, melón cantalupo, pimentón rojo o pimientos rojos, guisantes verdes, conocidos en México como chícharos, acelgas y otros tantos más. Vitamina C es fundamental para el sistema inmunológico, la salud de la piel y la absorción del hierro. Te presento 10 opciones de fuentes de vitamina C.
Cítricos, como la naranja, limones y toronjas. Kiwi, fresas, papaya, mango, pimientos rojos, brócoli, guayabas, melón cantalupo y cereza de Barbados. Vitamina E es un potente antioxidante que protege las células del daño causado por los radicales libres y también es esencial para la salud de la piel y de los ojos. Presente en aceite de germen de trigo, frutos secos como almendras, avellanas y nueces, semillas de girasol, aceite de oliva, aguacate, espinacas, brócoli, pimientos rojos, kiwi y mango. Habrás notado que los pimientos rojos contienen vitamina A, C y E y en cantidades bastante generosas. Dato curioso, un pimiento rojo tiene hasta 3 veces más vitamina C que una naranja, así que es una bomba de antioxidantes. A manera de mnemotecnia, para aprendernos a las vitaminas con antioxidantes podríamos decir que hace defensa contra el estrés oxidativo. Aparte de las vitaminas tenemos a los polifenoles. Ejemplo, flavonoides. Los encuentras en té verde, cacao o chocolate y frutos del bosque. Resveratrol en uvas, vino tinto y cacahuates o maní. Curcumina, presente en la cúrcuma. Minerales antioxidantes. Selenio, contenido en nueces de Brasil y mariscos. Zinc en carnes magras, legumbres y semillas de calabaza. Otros compuestos antioxidantes, coenzima Q10, presente en pescados, carnes y frutos secos. Luteína y zeaxantina, contenida en espinacas, maíz y yema de huevo. Una dieta variada y rica en frutas, verduras, frutos secos y especias garantiza una buena cantidad de antioxidantes exógenos. Envejecer es parte de la vida, pero no significa perder calidad de vida. Tus ojos merecen lo mejor y con un poco de cuidado puedes mantenerlos jóvenes y llenos de brillo por muchos más años. En el próximo video veremos el número 3 del top 15 del orden en que envejece nuestro cuerpo. No te lo pierdas. Ya puedes parpadear.